tenemos la siguiente figura acá, ¿cierto? Tenemos un ángulo interior de 120, tenemos aquí un ángulo exterior de 300, tenemos un ángulo interior de 100 y aquí nos están preguntando por un ángulo faltante, igual que acá, el ángulo interior de A. Lo primero que nos están preguntando es el nombre del polígono. Entonces, ¿cómo se llama este polígono? Le llamamos según la cantidad de lados que tiene. 1, 2, 3 y 4. Entonces, un cuadrilátero. Cuadrilátero. Recuerden que si fueran 5 lados sería un pentágono, 6 lados un hexágono, 7 lados un heptágono, 8 lados un octágono, etc. Segunda pregunta. Nos preguntan si es regular o irregular. Si fuera regular, esto tendría que ser un cuadrado, porque el cuadrado cumple la condición de que sus lados y sus ángulos son iguales. Pero en este caso observamos que este lado mide 120 y este mide 100, por lo tanto aquí ya tenemos los ángulos distintos. Entonces con esa información es suficiente para decir que este polígono es irregular. La tercera, que dice la tercera, nos pregunta la suma de los ángulos interiores de este polígono. Entonces aquí nosotros aplicamos la siguiente fórmula. La suma es igual a la cantidad de lados del polígono menos 2 por 180. Entonces la suma va a ser igual a la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso es un cuadrilátero, así que sus lados son 4. Menos 2 por 180. La suma va a ser entonces igual a 4 menos 2, eso nos daría 2 por 180. Y 2 por 180, eso nos daría 360 grados. Entonces ya tenemos cuánto es la suma de los ángulos interiores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo el ángulo de acá de A, con el ángulo de B, con el ángulo de C y con el ángulo de B, eso suma 360 grados. La pregunta 4. La pregunta 4 nos dice cuánto mide el ángulo, este simbolito de acá y este de acá. Significan ángulos. Entonces aquí nos están preguntando por el ángulo DAB. DAB. Por el ángulo de acá, este. Siempre la letra de al medio nos indican qué vértice va a estar el ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí DAB, el ángulo va a estar en A, es el ángulo de acá. Y en esta otra dice el ángulo BCD. El ángulo entonces está en el vértice C, es la letra que está entre medio de las tres letras. Entonces, BCD, BCD, aquí, ¿cierto? El ángulo de acá. Partamos con el primero. ¿Cuánto mide el ángulo DAB? Observemos la imagen. Aquí nosotros tenemos un ángulo completo, si hacemos la vuelta completa, ¿cierto? Si de aquí a acá ya tengo 300, ¿cuánto me faltaría para completar la vuelta? Serían 60 grados, porque el ángulo completo para dar la vuelta es de 360 grados. Entonces aquí ya tengo 300 y me faltan 60. Entonces el ángulo DAB mide 60 grados. ¿Qué pasa con el ángulo BCD? ¿Cuánto mide ese ángulo? El ángulo BCD, pongámosle aquí una X, ¿cómo lo podríamos calcular? Ya tengo todos los ángulos interiores menos este. ¿Qué podría ser acá? Decir que 120 más 60 más 100 más X, que es el ángulo que yo estoy buscando, ¿cuánto me tiene que sumar eso? 360 por la suma de los ángulos interiores del polígono. Entonces aquí voy a tener 60 más 100 más 120 más X, eso va a ser igual a 360 grados. Entonces aquí yo sumo 100 más 120, eso serían 220, eso se daría 280 más X es igual a 360 grados. Aquí para despejar X, ¿cierto? Esto lo resuelven como una ecuación, 360, y este 280 que se estaba sumando con el X pasa al otro lado restando. Es la operación inversa. Entonces aquí nos va a dar que X es igual a 360 menos 280. Esto nos da un total de 80. Entonces aquí X vale 80. ¿Quién es X? Es el ángulo BCD. Entonces este ángulo vale 80 grados. Y la última pregunta, la pregunta número 5, nos dice cuánto mide cada ángulo exterior. Ya recordemos que la suma de un ángulo interior con su ángulo exterior suman 180. Entonces aquí tengo 120
¿cuánto me falta para llegar a 180? Me faltarían 60. Entonces ese ángulo de ahí mide 60. Aquí con el 60 lo mismo, ¿cierto? Aquí tengo 60. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltarían 120. Entonces el ángulo exterior de acá mide 120. Con B pasa lo mismo. Tengo 100. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltarían 80. Y aquí con el 80 lo mismo. Aquí tengo 80. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltarían 100. Entonces aquí pongamos el ángulo exterior de A. ¿Cuánto vale el ángulo exterior de A? 120. Entonces aquí ponemos 120. El ángulo exterior de B es de 80 grados. El ángulo exterior de C, si vemos C, es de 100, ¿cierto? Porque el interior es de 80 y el exterior tiene que ser de 100, porque 100 más 80 nos da 180. Entonces el exterior de acá es 100. El ángulo exterior de D es de 60. Entonces aquí nos da 60 grados. Recuerden que la suma de todos los ángulos exteriores en cualquier polígono, sea regular o irregular, siempre nos suman. Si yo sumo todo esto, siempre, independiente del polígono que sea, suma 360 grados. Entonces, una forma para que ustedes puedan comprobar si los ángulos exteriores están bien, es que ustedes al sumar esto les tiene que dar 360 grados.